No sé cuánto dura tampoco, es verdad. Está acabado Dragon Ball, no tiene futuro. En un anime sin futuro. Y no me refiero solo a que entró en una pausa Cuando de tiene la para que que no ha hacer otra regresado vez, en más pues de yo un qué año y sé. medio. El problema, diría, es mucho más complicado. Dragon Ball Super ha tirado demasiado de un recurso que, aunque nos encanta, a la larga traería consecuencias: los power-ups y los poderes descontrolados. Argumentalmente, Super no tiene mucho más que ofrecer, y si Tío, a mí lo de los power-ups y poderes descontrolados, quejarte de eso en Dragon Ball. lo tiene, no aguantará más de uno o dos arcos. Ahora te cuento por qué. Como hemos hablado Sí, me vi anteriormente, el se teaser le de fue la mano Mario con los niveles de God, ¿no? poder. Una Al película principio de todo Mario estaba bien, era Galaxy. controlable. Buah. Había dejado de ser terrenal, Mario Galaxy sí que tiene historia para hacer una película, ¿eh? O varias, de hecho. pero aún se podían crear buenas historias y darle a los personajes principales motivos para superarse. Hoy no puedo decir Uf. lo mismo, ya que Goku, Vegeta, Broly, Gohan e incluso Piccolo están en un nivel al que no cualquiera puede hacerles frente. Podría decir que todo empezó a ir mal en la saga de Moro, o mejor dicho, después de esta. Empezó a ir mal en la saga de Moro. En plan, uno de los picks de Super junto a la saga de Granola empezó a ir mal. Cuando se nos mostró que Goku podía acceder al Ultra Instinto a voluntad. Ahí comenzaron los problemas. Si bien el Super Saiyajin Blue era un poder sorprendente, con Goku posiblemente por encima del Wow. 95% del universo, el hecho de que accediera a una doctrina de ángeles como el Ultra Instinto obviamente traería consecuencias. Miremos lo que pasó después. En la saga de Granola tuvieron que recurrir a un argumento casi penoso para los antagonistas, Como película Mario Galaxy, pues eso. que se vieran forzados a Como 40 sacrificar casi aniversario. toda su vida a cambio de poder usando las esferas del dragón. Y ni así fue suficiente, porque Vegeta con su Ultra Ego le dio mucha pelea a Granola. Como que no fue suficiente. Sí, Granola. A verdad que era una buena pelea, pero Granola hasta la paro es superior durante muchos momentos. Luego no pudieron con Gas, pero el sacrificio que este último hizo fue aún peor que el de Granola. El tipo se estaba deshaciendo, se estaba haciendo polvo solo para poder sostener una pelea contra los dos Saiyajins. Lo mismo está pasando ahora con Gohan. Entiendo que había que incluir más personajes y que no todo podía pasar por Goku y Vegeta, algo completamente lógico. Pero el método, lejos de sumar, termina siendo aún más perjudicial. Ahora resulta que Gohan, con un grito y una expulsión de energía, puede acorralar a Goku con el Ultra Instinto. Esto es Gohan Bestia sí que es criticable. insólito, si tenemos en cuenta que Gohan hace poco tenía menos poder que el Super Saiyajin Blue. Sí, lo sé, me dirán que Gohan de todas formas iba a perder esa pelea, pero ese no es el punto si queremos mirar al futuro, a nuevas sagas e historias. Para añadir más conflictos, el mismo Toyotaro menciona que los 5, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo y Broly, están al mismo nivel. Obviamente no creo que esto sea literal, pero lo sea o no, es un problema. No, diría que están dentro de la misma categoría, los 5 más fuertes, por así decirlo, ahora mismo. El nivel de poder que De manejan los buenos. los personajes principales es inalcanzable y son muy pocos los que Sí, pero en Dragon Ball siempre ha pasado eso. Quiero decir, desde el Super Saiyan de Goku tienes a un personaje que está a 1000 escalas por encima de los resto. ¿Qué hacían el resto de Guerreros Z mientras que Goku estaba por ahí? Nada. De hecho, en Super tenemos más protagonismo de los otros. Porque esto ya lo hemos hablado 1000 veces. No tiene sentido quejarte de algo que Super hace mejor que Z. podrían enfrentarlos, o en su defecto, Sí, vi tienen que que van a hacer un live inventarse action de cosas Boku no Hero. raras como pasó con Granola y Gas. Luego sí podemos hablar de Freezer, pero es solo un individuo, lo que nos daría una o dos sagas como mucho. Es por eso que, siguiendo este camino, no le veo mucho futuro a Dragon Ball Si tienes literalmente un multiverso. Y es Dragon Ball, se pueden sacar cualquier cosa del culo. Super. Aquí me pregunto, ¿será Dragon Ball Daima el verdadero futuro de la franquicia? Sé que me dirán que es ridículo dejar de lado todo el contenido de Super, sus historias y todo lo demás, pero creo Los que es androides, ejemplo. Bueno, mejor que recurrir a argumentos forzados donde los antagonistas de turno tienen que hacer un desmadre para conseguir el poder suficiente, no para ganar. pero qué cosa. Simplemente con el multiverso. En Super podrías tratar el mundo de los demonios, porque si Daima no es canon, puedes tratar los demonios como algo propio de Super. ¿Life Sino al action de menos Boku para no Hero competir a la contra Nezuko estos Negro? No tanques creo. que son los protagonistas actuales, sino porque creen que la cabeza de 7-3 quedó dando vueltas por ahí con el poder de Merus. ¿Casualidad? Claro que no. Después podemos hablar de una saga de dioses, con los destructores tal vez contra Goku, Vegeta y los demás, pero ahí también hay problemas, Eso no creo que lo vayamos a ver. Más que nada porque no tendría ningún sentido. puesto que con estos también tiraron mucho de la cuerda. Por ejemplo, Bills tiene un poder que supera por mucho a Goku y Vegeta, siendo un oponente que incluso al día de hoy está fuera de la liga de nuestros queridos guerreros. En conclusión, Dragon Ball Super nos dio momentos increíbles e irrepetibles, pero tomó un camino que al menos yo vengo diciendo desde hace tiempo que no era el correcto. Había que frenar, porque iba a ser imposible seguir creando historias si los personajes seguían obteniendo pelos de colores. A ver, es decir, quiere que en un shonen de peleas
que lo principal son las peleas, los personajes no se hagan más poderosos. Es decir, un shonen de peleas funciona igual que un videojuego, en el aspecto de que tú empiezas en nivel 10 y según vas pasando eventos, vas subiendo de nivel. Es igual, tú no puedes ir al mismo nivel o irte para abajo. Es lo que tiene un shonen de peleas. El sistema de la escala de poder siempre va para arriba. Puede ir mejor o peor, más exponencial, más lineal, mejor o peor trabajado. Eso ya depende de tu sistema de poder. Cuando más simple sea como el de Dragon Ball, tiende a irse de madre. Si es más complejo, puedes ir con tema de counters, como puede ser, por ejemplo, en LEN y todo esto. Pero es que en Dragon Ball siempre ha ido así, así, y así, y así, y sigue, y sigue, y sigue. Y se puede ir al infinito. Y Power Up Que descontrolado. Dragon Ball se vuelva un manga de recuentos de la vida. Ojalá, yo estaría muy feliz. Lamentablemente no se frenó, y bueno, surgió Dragon Ball Daima. ¿Y por qué no? Los poderes ahí son bastante más terrenales. Usando esto como punto de partida, se podrían Sí, pero coger a Daima como ejemplo para las cosas cuando probablemente es de lo peor de Dragon Ball junto a GT. No digo que esté al mismo nivel, pero es de lo peor de Dragon Ball. No creo que sea el camino que debemos tomar. Bueno, el problema de Dragon Ball Daima no son las escalas, es más que nada el que parece que es un puzzle mal montado. ir incluyendo cosas, tal vez algunas utilizadas o por qué no nuevas, pero llevando la historia por un camino más coherente. Algunos dirán que Dragon Ball tiene que terminar y descansar, pero eso no va a pasar. Tarde o Ahí estoy de acuerdo. temprano regresará y cuando lo haga es mejor que sea con una historia con algún sustento, no con inventos forzados Hombre, claro, para nunca. que un antagonista pueda estar a la altura. A mí en lo personal me gusta más Super que Daima porque hay una historia creada, hay bases, hay cimientos, pero por más que lo piense, no le veo un futuro sólido, argumentalmente hablando, ni en sus personajes ni en sus historias. Ojalá me equivoque y Toyota Que probablemente es la peor opinión que he escuchado de Dragon Ball en mucho tiempo. Es decir que el problema de Dragon Ball Super viene en probablemente las mejores sagas de Dragon Ball Super, a nivel de calidad de personajes, a nivel de peleas, a nivel de todo. Hostia, es la opinión más de las peores.